El Evangelio de San Lucas, capítulo 4. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue guiado por el Espíritu durante 40 días en el desierto, tentado por el diablo. Y no comió nada en esos días. Y cuando terminó, tuvo hambre. El diablo le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que esta piedra se convierta en pan. Y Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. Y el diablo le mostró todos los reinos del mundo en un momento de tiempo y le dijo: a ti te daré toda esta autoridad y su gloria, porque a mí me ha sido entregada, y se la doy a quien quiero. Si entonces me adoras, será toda tuya. Y Jesús le respondió: está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y lo llevó a Jerusalén y lo puso en el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles se encargará que te guarden y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le respondió: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo terminado cada tentación, se fue de él hasta el momento oportuno. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se divulgó acerca de él por toda la región circundante, y enseñó en las sinagogas de ellos, siendo glorificado por todos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y fue a la sinagoga, como tenía costumbre, el día de sábado. Y se levantó a leer, y le fue dado el libro del profeta Isaías. Y abrió el libro, y encontró un lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año agradable del Señor. Y cerró el libro, se lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga se fijaron en él. Y él comenzó a decirles: hoy esta escritura se ha cumplido ante vuestros ojos. Oremos. Cuando llegue la mañana a los cielos, mi corazón despierto llora. Alabado sea Jesucristo. Señor, tenemos alguna idea de lo que vamos a hacer este día, pero no tenemos idea de lo que vas a hacer tú. Y te damos gracias por las sorpresas inesperadas que tenemos en la vida cristiana. Te damos gracias porque vas a hacer cosas entre nosotros hoy aquí. Vas a tocar a las personas con tu espíritu y nunca volverán a ser los mismos. Te damos gracias porque nos vas a enseñar algo que nunca supimos, algo que nunca vimos, a lo que hemos estado ciegos, que abrirá nuestros entendimientos de una manera nueva y emocionará nuestros corazones al descubrimiento de lo que tú debes hacer. Te damos gracias porque en todo el mundo nacerán de nuevo este día personas que están viviendo en este momento en pecado, en oscuridad, fuera de contacto con todo lo que es duradero y real. Y para cuando el sol se ponga esta noche, estarán viviendo en el reino. Tendrán vida eterna, habrán comenzado una relación con Jesucristo que nunca será quebrantada. Señor, te damos gracias por todo esto. Y oramos por esa fe expectante, esa fe que no pone límites a lo que puedes hacer.
Y oramos por esa capacidad de respuesta que está dispuesta a escuchar y luego hacer lo que digas. Nos sentimos muy humildes cuando pensamos en lo lento que aprendemos, en lo reacios que somos a seguir, en lo desobedientes que podemos ser. Incluso cuando sabemos lo que es correcto, nos alejamos de ello. Te rogamos, Señor, que elimines todas las inhibiciones en nuestras almas, que no haya temores en nuestros corazones de lo que pueda pasar si nos entregamos completamente a tu Santo Espíritu, para que no haya reservas ni condiciones que pongamos nosotros. Concédenos que no estemos entre los que dijeron a nuestro Señor en los días de su carne: Señor, te seguiré, pero que no haya peros en nuestra vida. No retengamos lo que tienes derecho a exigir. No dudemos en lanzarnos mar adentro. Y lo que oramos por nosotros, oramos por todo tu pueblo, para que el mundo lo sepa, que la iglesia es tu iglesia, llena de tu Espíritu, sirviendo a tu Hijo, buscando tu gloria. Y esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Los domingos por la mañana estamos viendo el tema del Espíritu Santo y repasamos la Biblia de principio a fin. Y preguntamos qué dice toda la Biblia sobre el Espíritu Santo. Según mi experiencia, una de las razones por las que las personas se desequilibran de una forma u otra cuando piensan en el Espíritu Santo es precisamente porque no toman toda la Biblia. Se concentran en ciertas partes de ella y por lo tanto pierden el equilibrio. Es la Biblia, toda la Biblia y nada más que la Biblia, lo que debe ser nuestra base. Supongo que saben que entre Malaquías y Mateo, si puedo encontrarlo rápidamente, hay una brecha. Sé que saben que el Antiguo Testamento termina con Malaquías y el Nuevo Testamento comienza con Mateo, pero entre esas dos personas hay una brecha de 400 años. Y no hay nada en mi Biblia sobre esa brecha. Nada en absoluto. Esto no se debe a que no hay registros ni escritos durante 4 siglos. Hay libros llamados los Macabeos, un libro llamado Esdras, y estos libros a menudo se agrupan y se llaman los apócrifos. Y es posible que hayan oído hablar de los libros apócrifos, si no los han leído. Probablemente hayan escuchado un coro cantado a Judas Macabeo y otras menciones de estos escritos. ¿Por qué no están en la Biblia? ¿Por qué, por ejemplo, es esto todavía uno de los principales puntos de diferencia entre los católicos romanos y los protestantes? Los protestantes dicen que estos libros no deberían estar en la Biblia porque no son la palabra de Dios, mientras que los católicos creen que sí lo son. ¿Cuál es la razón para dejar 400 años fuera de la Biblia? La respuesta es muy simple. Hay una frase que aparece 3.800 veces en el Antiguo Testamento que no aparece ni una vez en los apócrifos, y es la frase: así dice el Señor. Durante 400 años no vino ninguna palabra de Dios, para decirlo de otra manera, y no hubo ningún profeta por 400 años que podría venir y decir: esto es lo que dice Dios. Y así el Antiguo Testamento comienza con los libros de Moisés, que fue el primer gran profeta, y termina con el libro de Malaquías, que fue el último profeta. Y la Biblia no comienza de nuevo hasta que Dios habla de nuevo. No importa cuán emocionados y emocionantes pueden ser las historias de los macabeos, no importa cuántas cosas emocionantes sucedieron en esos 400 años, el hecho simple es que cuando el Espíritu Santo no está operando sobre los seres humanos a los ojos de Dios, no hay nada que valga la pena registrar. No importa cuán ocupados los hombres puedan estar, por valientes que sean, por maravillosas que sean las cosas que hacen a los ojos de Dios. No vale la pena registrarlo delante de los ojos de Dios si el Espíritu Santo no está en ello.
Permíteme aplicar esto a nuestra vida de iglesia. Mantenemos en nuestras reuniones de iglesia, en nuestras reuniones de diáconos, supongo que hay en algún lugar un montón de libros como este, con todas las actas de las cosas que esta iglesia ha decidido y hecho durante muchos años ante los ojos de Dios. Las únicas cosas que vale la pena registrar en la vida de nuestra iglesia son las que están ante los ojos de Dios, cuando el Espíritu Santo ha estado presente tocando a hombres y mujeres. El resto es actividad humana, que puede ser de gran interés para el historiador, pero no tiene significado eterno, a menos que el Espíritu Santo esté en ello. Y si el Espíritu Santo no toca a los hombres no hablan la palabra de Dios. Y nada sucede. Eso es significativo. Y la razón por la cual no hay nada en mi Biblia de esos 400 años es precisamente esto. El Espíritu Santo no cayó sobre un solo hombre durante 400 años. Hay un vacío en la historia de la actividad de Dios. Y por lo tanto, la Biblia no deja constancia. Lo que estamos diciendo es esto: después de una larga serie de profetas que fueron llenos del Espíritu Santo desde Moisés hasta Malaquías y que dijeron e hicieron cosas sobrenaturales y extraordinarias, que hablaron la palabra de Dios e hicieron las obras de Dios, después de todo eso, no pasó nada durante siglos. Llegó el verano, llegó el invierno, llegó el siguiente verano y no pasó nada. Nadie dijo, así dice el Señor. Nadie realizó ningún milagro. Nada pasó de parte de Dios. Solo actividad humana. Así que no tiene sentido poner esos libros en la Biblia. No nos ayudan a entender a Dios o a entender su propósito. ¿Significa eso que nadie pensó en el Espíritu Santo durante 400 años? No, no significa. Pensaron en ello y ahora quiero retomar dos hilos que dejé el domingo pasado sueltos por la mañana. En el Antiguo Testamento había dos sueños que fueron prometidos por Dios como reales, que iban a suceder en el futuro, y fueron estos: que un día vendría de parte de Dios un rey, que sería lleno del Espíritu, y que sería capaz de hacer y decir las cosas de Dios. Ese era un sueño. Y el otro sueño era que cuando Él viniera, todo el pueblo podía ser lleno del Espíritu Santo también. Y el Espíritu de Dios podría ser derramado sobre todos los hombres y mujeres de carne, jóvenes y viejos, empleadores y empleados. Entonces, esos dos sueños son todo lo que puedo contarles sobre el Espíritu Santo durante los 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y a esas personas les debe haber parecido que los sueños iban más allá y más lejos. Nadie jamás se llenó del Espíritu. Nadie habló de la palabra de Dios. Nadie realizó milagros. El Espíritu parecía haberse ido. Y sin embargo, durante 400 años esperaron que el Espíritu viniera y llenara a un rey, un hijo de David, y que el Espíritu fuera derramado sobre toda carne. Y nunca olvidaron esos sueños. Los judíos tienen memorias notables. Han recordado su tierra santa durante más de 2000 años, de estar fuera de ella. No abandonan sus esperanzas muy rápidamente. Y después de 2000 años, los judíos esperan una tierra. Sus esperanzas se han cumplido, no olvidan. Y no olvidaron estos dos sueños sobre el Espíritu Santo. Lo que me lleva al tema de esta mañana. ¿Qué hace el Espíritu Santo en Mateo, Marcos y Lucas? Podría haber tomado los 4 evangelios, pero nunca habría leído una cuarta parte porque el Evangelio de Juan dice más que los otros 3. Pero voy a tomar los otros 3 esta mañana. Alrededor del año 5 a.C., según nuestros calendarios, alrededor del año 5 a.C., el Espíritu Santo comenzó a tocar a la gente después de 400 años de espera. Gente ordinaria. De hecho, el Espíritu Santo comenzó de nuevo a llenar a la gente y permitirles decir y hacer cosas sobrenaturales. Primero que nada, tocando a 2 parejas. Primero una pareja de ancianos, la otra pareja de jóvenes adolescentes. Y el Espíritu Santo comenzó a tocar a estas 4 personas
y comenzó a hacer de nuevo las cosas que habían sucedido en los viejos tiempos. La pareja de ancianos era una pareja llamada Zacarías e Elizabeth. Ellos ya tenían muchos años. Eran una pareja piadosa. La pareja más joven eran dos adolescentes comprometidos a casarse, y el nombre de uno era José y el nombre de ella era María. Pero después de 400 años, el Espíritu Santo de Dios tocó a estas dos parejas y las cosas comenzaron a suceder nuevamente. No tenían hijos, o porque eran demasiado mayores para tener hijos y no tenían ninguno, y la otra porque aún no estaban casados. Pero a ambas parejas, el Espíritu Santo les dio un niño. En un caso, un niño llamado Juan. En el otro caso, un niño llamado Jesús. Y humanamente hablando, en ninguno de los dos casos debería haber habido un bebé en absoluto, y menos un niño. Pero el Espíritu Santo estaba comenzando de nuevo una obra de milagros. Estas dos parejas estaban relacionadas. La pareja más joven vivía en el norte de Tierra Santa, la pareja mayor vivía en el sur. Pero estaban claramente relacionados, de modo que de hecho los niños probablemente eran primos. Se los describe como parientes en las Escrituras. Pero estaban estrechamente relacionados. Probablemente eran primos. Quiero repasar ahora la historia de estas dos parejas y lo que el Espíritu Santo les hizo, según Mateo, Marcos y Lucas. Tomemos primero a Zacarías, un anciano con una esposa anciana y que tenía dos sueños, dos ambiciones, ninguna de las cuales se había hecho realidad. Y ahora parecía como si nunca las hubiese tenido. Las dos ambiciones eran estas. Zacarías era un sacerdote, y él era uno de los muchos miles de sacerdotes que cumplía sus deberes en el Templo de Jerusalén. Vivía solo unas pocas millas de distancia hacia abajo, pero iba a Jerusalén, viajaba a la ciudad y ahora trabajaba en el templo como sacerdote. Una vez al año, era un privilegio para un sacerdote entrar solo en el lugar santo, en la oscuridad, y quemar incienso en el altar. Y era el privilegio más alto que el sacerdote ordinario podía tener. Era bastante obvio que con miles de sacerdotes, la mayoría de los sacerdotes nunca iban a tener la oportunidad de entrar. Entonces, ¿cómo lo hacían? Solían echar suertes, y si el hombre conseguía la suerte ese día, entraba solo. Y el momento más alto de su sacerdocio ocurría y quemaba incienso, solo en la oscuridad, con Dios dentro del lugar santo. Y cada sacerdote esperaba que un día antes de retirarse le llegara la suerte. Esa fue la primera ambición de Zacarías. Y la segunda ambición, la ambición de todo sacerdote también, era tener un hijo, porque el sacerdocio era hereditario, y la ambición de todo sacerdote era tener un niño a quien pudiera transmitir el privilegio. Pero por supuesto, ahora su esposa era anciana y ya había pasado la edad de tener hijos. Había perdido la esperanza de uno de sus sueños, y había sido sacerdote durante probablemente 40 años y estaba cerca de la jubilación y estaba empezando a perder la esperanza del otro. Cuando un día, cuando los sacerdotes se reunieron para averiguar quién debería tener la suerte para entrar en el lugar santo, he aquí el anciano Zacarías, justo antes de su retiro. Surgió su nombre y entró. Debe haber sido un momento dramático para este anciano, a solas con Dios, en un lugar que ninguna otra persona podía venir, en un lugar donde Dios vivía entre su pueblo, y allí Él quemó el incienso. Bueno, la experiencia asombrosa le vino al descubrir que no era la única persona ahí dentro, aparte incluso de Dios. Y mientras miraba, vio a alguien parado en la esquina, y cuando miró más de cerca, se dio cuenta de que no era un ser humano y no era Dios. Se dio cuenta de que era uno de los espíritus sobrenaturales de Dios. Un ángel, como se le llama en la Biblia.
Y debe haber estado aterrorizado. Y se encogió y se agachó en la esquina opuesta. Y el ángel le dijo, no tengas miedo. He venido a decirte que tus 2 sueños se van a hacer realidad. No solo tu sueño de estar aquí a solas con Dios, sino tu sueño de tener un niño. Vas a tener un niño. Y Zacarías muy humanamente dijo, no lo creo, es imposible. Verán, él estaba pensando sin el Espíritu Santo. Y cuando alguien dice que algo es imposible, está pensando sin el Espíritu de Dios. Cada vez que en una reunión de la Iglesia de Dios se reúne para hacer algo grande, se comienza a decir, no se puede hacer, es imposible, está más allá de nosotros. Están pensando entonces sin el Espíritu Santo. Y la palabra imposible no es una palabra en el vocabulario de Dios. Es una palabra que Dios nunca ha usado. Hay algunas cosas que son imposibles para Dios. Es imposible para Él hacer el mal. Es imposible para Él pecar. Pero nunca dice esta palabra. Es como si estuviera diciendo, nunca debes usar la palabra imposible cuando piensas en Dios el Espíritu Santo. ¿Es algo demasiado difícil para el Señor? Pregunta Jeremías. Jesús dijo que puede ser imposible para los hombres, pero no con Dios. Todas las cosas son posibles para Dios. Y entonces el pobre Zacarías dijo, imposible. Y el ángel dijo, ¿te quedarás mudo durante 9 meses por decir eso? Esa será la prueba para ti y a los demás, que Dios está haciendo algo en tu vida. Y el pobre hombre cuando salió ni siquiera pudo decirle a su esposa lo que había pasado. Pero se juntaron juntos, físicamente, de viejos, y ella concibió. Y le dijo a su esposo, voy a tener un hijo. Ella todavía no sabía que iba a ser un niño. Ese secreto estaba encerrado dentro de él, a menos que él se lo escribiera. Bueno, eso fue lo que el Espíritu Santo hizo por Elizabeth y por Zacarías. Y luego llegó el gran día en que nació el niño y escribió en una pizarra, debes llamarlo Juan, porque ese es el nombre que Dios me dio. Y enseguida se le soltó la lengua. Y dice que fue lleno del Espíritu Santo. Y comenzó a hablar. ¿Han notado una y otra vez como cuando la gente está llena del Espíritu, generalmente sale por la boca? Y Zacarías dice que se llenó del Espíritu y comenzó a hablar. Y comenzó a decir palabras que se han usado en la adoración de la iglesia en el libro de oración común, todos los domingos desde entonces, o desde que el libro de oración común fue producido y cantado por los cristianos. Pero ellos lo han cantado durante 2000 años. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Y así sucesivamente. Ahora aquí estaba Zacarías lleno del Espíritu, profetizando, hablando las palabras de Dios. Todavía se usan estas palabras en las iglesias, hasta el día de hoy, todos los domingos. Se le dijeron entonces ciertas cosas sobre el niño Zacarías, las cuales debemos notar. En primer lugar, se dice que Juan sería un abstemio total toda su vida. Jesús no iba a hacerlo, pero Juan sí. Es uno de los extraños contrastes entre los dos, que Juan era un abstemio total y tenía que estar en el propósito de Dios, y Jesús no lo era. Y sus enemigos lo llamaban bebedor de vino. Pero se dice de Juan que desde su nacimiento no debía tocar vino o bebidas fuertes. Inmediatamente después dice esto, que él sería la primera persona en toda la historia en ser llena del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Nadie había sido antes lleno del Espíritu Santo cuando era un bebé, antes de esto. Sansón había sido un hombre adulto cuando el Espíritu lo llenó. Moisés era un hombre adulto cuando el Espíritu lo llenó. Y si repasan el Antiguo Testamento, las personas eran adultas antes de ser llenas del Espíritu Santo, en todo el Antiguo Testamento. Pero una de las cosas más notables de Juan, el Bautista, es que desde el momento de su nacimiento pudo hacer cosas extraordinarias y decir cosas extraordinarias. Y para que la gente nunca tuviera la idea de que eran otros tipos de espíritus los que lo hacían, espíritus alcohólicos, tenía que mantenerse alejado de eso, para que quedara completamente claro que estaba intoxicado con el Espíritu Santo.
y que las cosas extrañas que haría serían de Dios, y no de ningún otro espíritu. Bueno, ese niño creció de la manera más inusual. La diferencia con los demás era importante. Pasaba la mayor parte de su tiempo solo en el desierto. Esa era su escuela. Ahí fue donde Dios le enseñó. Fue a la escuela de Dios en el desierto. Ni siquiera sé si fue a alguna otra escuela. Probablemente no. Pero vivía solo por ahí. Y como a los 30 años, ese muchacho empezó a predicar y vestía la ropa de Elías. El mismo tipo de ropas que uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Solo superado por Moisés en la lista de profetas. Todos decían que Moisés era el mayor profeta y Elías era el siguiente. Y Juan el Bautista usó la ropa exacta y vivió exactamente de la misma comida que Elías había comido. Jesús iba a ser el profeta como Moisés, pero Juan el Bautista iba a ser como Elías. E incluso eso se lo dijo el ángel a Zacarías. Y hacia la edad de 30 años comenzó a predicar y se difundieron las palabras. Un profeta en Israel nuevamente. Durante 400 años hemos esperado que Dios hable y ahora Él está hablando. De nuevo, puedes ir y escucharlo. Está en el desierto. Y comenzaron a salir en masa. La gente salió, tenían almuerzos tipo picnic y fueron a escuchar al profeta. Nunca habían oído a un profeta. Habían leído acerca de los profetas. Sus tatarabuelos habían oído a un profeta, pero nunca habían tenido uno solo. Habían tenido escribas, personas exponiendo las escrituras. Habían tenido profetas que ni siquiera necesitaran una Biblia, que simplemente hablaran la palabra del Señor directamente. Y por eso fueron a escucharlo. Él no realizó ningún milagro para ellos. Lo extraordinario de Juan fue que su poder sobrenatural estaba en lo que decía, no en lo que hacía. Lo único inusual que hizo fue bautizar a las personas sumergiéndolas en agua, lo que le valió el sobrenombre de Juan el Bautista o Juan el Sumergidor. Eso es lo que significa. Y fue apodado como Juan el Bautista, y fue él quien comenzó la práctica que hemos mantenido desde entonces y que practicamos aquí en esta iglesia. Y tenemos una especie de río Jordán debajo de esta plataforma que usamos para hacer lo que él hizo, que fue lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento, Juan el Bautista. Entonces, pueden ver a este hombre extraordinario y luego, un día, entre la multitud que vino a escucharlo, apareció el otro niño, ahora ya un hombre adulto. Tengo la sensación de que nunca se habían conocido hasta entonces, aunque habían oído hablar el uno del otro a través de sus madres. Un día se encontraron en el desierto y el Espíritu Santo comenzó a hacer algo aún más extraordinario. Antes de decirles que voy a regresar y retomar los hilos nuevamente, voy a regresar con la otra pareja y ver lo que el Espíritu Santo estaba haciendo ahí. Eran una pareja de adolescentes prometidos. Las niñas se comprometían a los 15 años de edad. Un niño se convertía en hombre a los 12 y asumía plena responsabilidad a los 15 y se casaba alrededor de los 16. De modo que algunas de nuestras fotografías de la escuela dominical de José y María como gente de mediana edad están fuera de lugar. Imaginen un muchacho de 16 años y una niña de 15 y estás más cerca de la marca. Y aquí están estos dos adolescentes y están muy felices de estar comprometidos para casarse, lo cual es algo muy serio. El compromiso en aquellos días era mucho más que una relación estable. Significaba que la chica tomaba el nombre del hombre en el compromiso y si él moría antes de casarse, ella era considerada una viuda. Era mucho más un vínculo serio que ahora. Estaban comprometidos, pero el matrimonio no se había consumado. Eso debe esperar algunos meses, incluso algunos años, hasta la ceremonia oficial de matrimonio. Y un día esta niña de 15 años estaba deambulando por la casa, tal vez estaba orando. Creo que probablemente debía estar orando, y vio a alguien en la habitación que no era humano, ni Dios. Y ella también se dio cuenta de que uno de los mensajeros de Dios iba a decirle algo. Y él dijo la cosa más extraordinaria. Le dijo, ahora encontrarás dentro de tu cuerpo un bebé formándose.
Pero ella le dijo, es imposible. La misma reacción que Zacarías. Y es la reacción humana e instintiva, de que cuando Dios dice algo, es imposible. Saben, es bastante instintivo en la naturaleza humana. Cuando escuchamos de un milagro para tratar de explicarlo, decir que es imposible, no puede suceder, y por supuesto, humanamente hablando, es así. Pero con el Espíritu Santo todo puede pasar. Entonces ella dijo, es imposible, no puedo tener un niño. Estoy comprometida, pero ni siquiera estoy casada, no puedo concebir. Y la respuesta del ángel fue, el Espíritu Santo vendrá sobre tu cuerpo y hará esto. Hace algún tiempo hubo un examen en los periódicos dominicales de algunas afirmaciones sobre nacimientos vírgenes. He mencionado esto antes, pero déjenme repasarlo nuevamente. Examinaron 12 afirmaciones de mujeres sobre haber tenido bebés sin tener un hombre. Descartaron todas las afirmaciones, excepto un puñado, y finalmente redujeron el número a 2. Pero los médicos y científicos estaban preparados para decir que en estos dos casos probablemente había sucedido, que el óvulo femenino dentro del útero había comenzado a dividirse espontáneamente y había formado un bebé. Esa es una posibilidad científica. Quiero decir que es una posibilidad física. Hay otras áreas de la naturaleza en las que los nacimientos virginales ocurren con mayor frecuencia. El erizo de mar es una de ellas, donde el óvulo femenino puede comenzar por sí solo a multiplicarse, dividirse y formar un cuerpo. Pero esto es lo más crítico e importante. Cuando esto sucede, solo puede producir una niña. Así que estamos tratando con algo que es físicamente imposible. Porque el ángel le dijo, vas a tener un niño. Y un nacimiento virginal, natural, incluso si ocurre, no puede producir eso. Así que aquí estamos tratando con lo milagroso. María no sabía todo lo que les he dicho ahora, pero si lo hubiera sabido, le habría dicho que es imposible porque dijiste que era un niño. Y el ángel le dijo, el Espíritu Santo puede hacer cualquier cosa. Vendrá sobre ti y producirá al niño. María estaba tan emocionada porque 6 meses antes había oído hablar de Elizabeth, una anciana que también estaba esperando un bebé, uno de sus familiares, y habían pensado entonces que algo maravilloso estaba empezando a suceder. Y entonces ella fue a visitar a Elizabeth y ella hizo el viaje y entró en la casa y Elizabeth, que ya tenía 6 meses de embarazo, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre. Y dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y ella profetizó, y abrió su boca, y profetizó así. Bendita eres tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Y porque se me concede esto, que la madre de mi Señor venga a mí. Porque he aquí, cuando la voz de tu saludo llegó a mis oídos, saltó de alegría el niño en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que se cumpliría lo que le había dicho el Señor. Otra vez una mujer profetizando. Y tan pronto como ella terminó, María fue llena del Espíritu Santo y ella también profetizó y dijo, mi alma engrandece al Señor. Y desde entonces el Magnificat ha sido cantado por los cristianos. Pueden ver lo que está sucediendo en estos pocos años en torno al nacimiento de estos 2 niños. Hombres y mujeres comunes y corrientes estaban profetizando, siendo llenos del Espíritu, abriendo la boca y diciendo cosas extraordinarias. Palabras que son tanto palabra de Dios que las hemos tratado como tales desde entonces. Y no sabemos nada de él durante 30 años, excepto un pequeño vistazo cuando se corre la cortina y vemos un pequeño vistazo de un niño que ya sabe que su padre no es José, sino Dios. Eso es todo lo que sabemos. Esto me ha desconcertado durante mucho tiempo, hasta esta semana. Me ha desconcertado ampliamente. Dios no nos dijo nada acerca de Jesús durante 30 de sus 33 años.
¿Por qué no hay nada en la Biblia sobre su infancia? ¿Por qué no hay nada sobre cómo se relacionaba con el pueblo de Nazaret como carpintero de oficio en el pueblo? ¿Por qué no sabemos nada? La respuesta es muy simple. Durante 30 años, el Espíritu Santo no estuvo operando a través de él. Y por lo tanto, la misma razón que deja fuera 400 años de la historia de Israel, omite 30 años de la historia de Jesús. Esto puede resultarles sorprendente cuando lo presento tan claramente, pero déjenme decirles lo que quiero decir. Jesús se desarrolló físicamente, creció en estatura, se desarrolló mentalmente, creció en sabiduría. Socialmente estaba a favor de los hombres, se desarrolló espiritualmente, estaba en el favor de Dios. Tuvo un muy buen desarrollo físicamente, mentalmente, socialmente, espiritualmente. Es el deseo de todos los padres, que sus hijos hagan lo mismo, y sin duda estuvo por encima del promedio en esto. Los maestros en el templo notaron que sus preguntas eran muy astutas para su edad. Pero el punto es que la gente de Nazaret no vio nada de este niño que les hiciera pensar que era algo más que un niño inusual. Nada. No vieron ningún milagro, no escucharon sermones. No les dio la palabra de Dios, ni las obras de Dios. Él era un niño convirtiéndose en hombre y trabajando como carpintero. Y eso es todo lo que vieron durante los 30 años que estuvo ahí. Y si hubieras vivido en Nazaret durante ese tiempo, no hubieras llegado a la conclusión de que el Hijo de Dios vivía en tu calle. Habrías dicho, si hubieras notado que el hijo de José, sí, notábamos que era muy inteligente, ¿no es así? Es un buen muchacho, bien equilibrado. Me gusta. Pero no habrías dicho que hay algo diferente en ese chico. No lo hubieras dicho. Y por eso durante esos 30 años, Dios no nos dice nada sobre su hijo porque no hay nada que contar. Excepto ese vislumbre que muestra que ya sabía que era hijo de Dios. Eso es todo. E incluso es algo privado entre él y sus padres. No hay nada más que contar. Y no hay nada más que necesitemos saber. E incluso si supiéramos todos los detalles, sería puramente de interés humano. No nos ayudaría de ninguna manera a ser mejores cristianos. Porque el Espíritu Santo no estaba operando. A diferencia de su primo Juan, no se nos dice que estuvo lleno del Espíritu desde su nacimiento. Y así, llego a los 30 años, cuando se levanta el telón por completo, y se nos pide que miremos en detalle su vida. Y ocurre cuando a los 30 años, noten su edad, sabiendo lo que hacía, cerró su carpintería, la dejó a sus hermanos y caminó 70 millas hasta el río Jordán, el punto más bajo en la superficie de la tierra. Y ahí llegó a su primo, Juan. Y él le dijo, Juan, quiero ser bautizado. Y Juan dijo, mira, he escuchado hablar de ti. No eres un pecador. No necesitas lavar tus pecados. Has vivido una buena vida. No voy a bautizarte. Tú bautízame a mí. Pero Jesús le dijo, no, bautízame. Dios me ha dicho, así es correcto. Y entonces Juan lo bautizó. Ahora después de eso sucedió lo que fue muy inusual. Después de que fue bautizado, Jesús se puso de pie, ya sea en el agua o en la orilla, no lo sé, y oró. Y mientras oraba, Juan vio algo que estaba en el cielo alto, algo blanco que descendía y bajaba más y más. Y descendió y aterrizó justo en la cabeza de Jesús. Al principio pensó que era un pájaro, pero cuando miró de cerca y se dio cuenta de que solo era parecido a un pájaro, que era celestial, no era terrenal. Ningún pájaro terrenal es así. Juan lo supo, porque Dios le había dicho que un día bautizaría a un hombre, y después de bautizarlo vería al Espíritu Santo venir y ungirlo, y ese sería el hombre que sería aquel por quien tanto tiempo habían esperado. Durante 1000 años anhelaron un príncipe lleno del Espíritu que sería aquel, y Juan lo vio, y Jesús fue ungido con poder ese día. Fue solo por eso que pudo hacer milagros después. No podía hacer milagros antes. Era un ser humano.
cuando el Hijo de Dios se hizo humano, que era tan dependiente como nosotros del poder del Espíritu Santo para hacer cualquier cosa, para predicar la palabra de Dios, para realizar las obras de Dios. Y no podría haberlo hecho antes. Inmediatamente después de su bautismo, sabemos que fue tentado por el diablo. Lo he leído esta mañana. Pero ¿notaron que era el Espíritu Santo, al ser lleno del Espíritu Santo, que fue guiado por el Espíritu del desierto para ser tentado? Y se dan cuenta de que cuando ganó la batalla, vino en el poder del Espíritu a Galilea. Cada 2 oraciones se encuentran esta frase: Jesús lleno del Espíritu Santo, Jesús guiado por el Espíritu, Jesús en el poder del Espíritu. Este es un lenguaje que no se ha usado de él antes de su bautismo, porque no era cierto de él antes de su bautismo. Lo que estaba sucediendo en el desierto era esto. Jesús, como un ser humano, iba a ser controlado por el diablo, el espíritu maligno o el Espíritu Santo. Ese era el problema. Su ministerio debía ser guiado por Satanás o por el Espíritu Santo. Y Satanás estaba tratando desesperadamente de decir: prueba mi manera, convierte estas piedras en pan, salta del templo, prueba mi manera. Y la batalla era contra Jesús, como un ser humano real. Estaba en la encrucijada de la vida. Más bien era una bifurcación en el camino y podía dejar que el diablo lo controlara o el Espíritu Santo. Había terminado el periodo de la vida cuando era simplemente un humano, siendo que ahora iba a ser controlado por uno o el otro. Y llega un punto en la vida de un hombre en el que llega a la bifurcación en el camino. Y va a ser controlado por el diablo o por el Espíritu Santo. ¿Por cuál va a ser controlado? ¿Por quién va a seguir sus caminos? Ha crecido, ahora tiene que ser controlado por uno o por otro. Y ese es el significado de la tentación. Fue solo entonces que comenzó a hacer sus milagros. Comenzó a resucitar a los muertos. Comenzó a sanar a los enfermos. Comenzó a hacer que los sordos oyeran y los ciegos vieran y los mudos hablaran. Y la gente decía: esto es asombroso. Nunca hemos oído a un hombre hablar así o hacer cosas como estas. ¿Saben lo que dijo Jesús? Dijo: ¿saben cómo hago mis milagros? No es mi poder, es el poder del Espíritu Santo. Y de hecho, él una vez dijo esto: si yo por el Espíritu de Dios expulso demonios, entonces el reino de Dios ha venido sobre ustedes. En otras palabras, yo no estoy haciendo esto en mi propio poder, lo estoy haciendo por el poder del Espíritu Santo. Y llegó el día en que regresó a su casa con su propia gente, y ahora no puedo pensar en ninguna prueba más severa para el ministerio de un hombre que regresar a aquellos que lo conocieron antes. Recuerdo el día en que tuve que hacerlo con todos mis familiares sentados ahí, y no es una experiencia muy fácil. Y la gente decía después del servicio: bueno, te conocí cuando eras tan pícaro. ¿Recuerdas eso que hiciste de travieso? No es fácil levantarse y hablar de la justicia de Dios a las personas que recuerdan todas las cosas malas que has hecho. Y por eso regresó a Nazaret con su propio pueblo, y regresó enseguida, y se puso de pie, y todos sus parientes estaban ahí. Y la gente para la que había hecho puertas y ventanas, y simplemente lo conocían como el carpintero, y habían escuchado estas cosas extraordinarias. ¡Milagros! ¿Cómo es que no le creyeron? No puede ser Jesús, no el carpintero. Y él se levantó y le dieron la Biblia, o al menos tenían la Biblia en casilleros, en un gabinete, en rollos de diferentes partes. No sé si Dios, el Espíritu Santo, guió al hombre para escoger el rollo correcto, pero le dieron Isaías, y lo abrió y leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, para predicar buenas nuevas a los pobres, recuperación de la vista a los ciegos. ¿Qué está diciendo? Está diciendo esto: ¿quieren saber qué hay de diferente en mí? ¿Quieren saber por qué no realicé un solo milagro en Nazaret mientras viví aquí? ¿Y por qué ahora puedo hacer todo esto y dar la vista a los ciegos? Se los diré. Desde la última vez que los vi, he sido lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo. Desde que los vi por última vez, he sido ungido con poder. Desde la última vez que los vi, soy el carpintero más el Espíritu Santo. Y hoy pueden ver a esa nueva persona. Esta persona que ahora tiene poder para hacer cosas. Antes les hacía sillas y mesas. Ahora puedo tocar sus cuerpos y repararlos. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué manera de decir esto? Y por cierto, afirma de la profecía de Isaías ser el príncipe lleno del Espíritu que vendría.
No es de extrañar que intentaran arrojarlo por un precipicio inmediatamente después de que terminó el servicio. Un carpintero afirmando esto, simplemente no podían soportarlo y por eso intentaron matarlo, después de su primer sermón en casa. Su predicación también reveló lo mismo. Él les enseñó como nadie en sus sinagogas alguna vez. Lo escucharon con gusto porque les enseñaba no como los escribas, sino como alguien que tiene autoridad. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? No fue despectivo para los escribas, porque desde un punto de vista soy un escriba esta mañana. Un escriba es alguien que toma la palabra de Dios, que otra persona ha dicho, y se la explica a la gente. Y yo soy escriba. Espero que no me vincule con los fariseos, porque normalmente traigan juntos escribas y fariseos. Estoy haciendo lo que hicieron los escribas. Estoy tomando la palabra de Dios y las estoy explicando. Pero no es la palabra que yo hablé, es una palabra que hablaron Isaías, Mateo, Marcos o Lucas. Eso es todo lo que los escribas pudieron hacer. Pero Él les enseñó como alguien que tenía autoridad, que hablaba directamente, no les citó la Biblia, les dio nuevos fragmentos de la Biblia. Estaba agregando a la Biblia cuando predicó el Sermón del Monte. Les estaba dando más Biblia. No solo estaba predicando la Biblia que había, estaba dando más Biblia. Tenía la autoridad de alguien que tenía la palabra de Dios directamente de Dios. Y no a través de un libro. Y la razón es que el Espíritu Santo estaba llenando a este hombre. El Espíritu del Señor está sobre mí para predicar buenas nuevas a los pobres, proclamar el año aceptable del Señor, decirles lo que Dios está diciendo. Se me ha acabado el tiempo, así que debo sacar dos conclusiones extraordinarias que quizás nunca antes hayan sacado en su vida. Y son absolutamente revolucionarias en su pensamiento sobre la vida cristiana. Esta es la primera conclusión. El poder de Jesús que ejerció durante los 3 años que conocemos no era el poder de la segunda persona de la Trinidad, sino el poder de la tercera persona de la Trinidad. En un lenguaje más simple, cuando el Hijo de Dios se convirtió en un ser humano, estuvo sujeto a las debilidades y limitaciones de la fuerza humana. Y por lo tanto no pudo realizar milagros por sí mismo, ni predicar la revelación directa de Dios mismo, hasta que hubo sido ungido por el Espíritu Santo y el poder. Y luego, como dijo Pedro años después de haber sido ungido con poder, se dedicó a hacer el bien, haciendo el bien. No cortando el seto de alguien ni empapelando su habitación, sino resucitando a los muertos y a los cojos y haciendo el bien. Eso es un eufemismo, pero fue porque había sido ungido con poder. Tenía el poder como ser humano, no porque fuera divino. Ese es el primer entendimiento revolucionario al que llego cuando miro al Espíritu Santo en Mateo, Marcos y Lucas. Y el segundo entendimiento es aún más revolucionario. Y es este. Si esto es cierto, y el poder que Jesús tenía no era el suyo, sino el poder del Espíritu, entonces cualquier otro ser humano podía tener el mismo poder. Ahora, eso es revolucionario. Y una de las cosas que Jesús dijo una vez, que me resulta difícil de creer, y nunca conocí a un hombre que realmente lo crea: las obras que yo hago, tú también las harás, y obras mayores que estas harán. Y si leen donde dijo eso, encontrarán que está hablando del Espíritu Santo viniendo a los discípulos. En otras palabras, lo que estoy diciendo esta mañana es que el poder que Jesús tenía, ustedes podrían tenerlo. Si mi Biblia es verdadera, si su poder no fuera el poder del Hijo de Dios, sino el poder del Espíritu, y si sus milagros solo fueran realizados porque Él fue ungido con el Espíritu, y si también podemos ser ungidos con el Espíritu, todo lo cual la Biblia dice que es cierto, entonces esto puede suceder para nosotros.
D.L. Moody, el gran evangelista, una vez dijo esto y se dio cuenta de lo que les acabo de decir por primera vez. La primera vez que nunca lo había visto antes, pensó que tendría que hablar de las cosas maravillosas que Jesús hizo como algo que solo Él podía hacer. Y luego vio lo que les dije esta mañana y escribió en su diario estas palabras. Dijo, ¿qué no podría Dios hacer con el hombre si un hombre se sometiera total y enteramente al Espíritu de Dios? Y luego escribió en su diario, después de eso, escribió estas palabras. ¿Por qué no podría ser yo ese hombre? Y comenzó a orar. Y comenzó a pedirle a Dios que lo ungiera con el mismo poder que tenía Jesús. Y un día, caminando por la calle, D.L. Moody fue ungido con poder de lo alto. Y su ministerio comenzó ese día. Y se convirtió en un hombre familiar en ambos lados del Atlántico, y de hecho en todo el mundo. Y el otro día estaba escuchando una grabación de la voz de D.L. Moody después de todos estos años. El poder del Espíritu Santo está en esa voz. Así es como comenzó. Y mi última palabra de esta mañana es esta. Hay un texto en Mateo, Marcos y Lucas al que aún no me he referido. Me he referido a todos los demás, pero queda uno al que no me he referido y es este. Jesús estaba hablando sobre la oración. Dijo, cuando oren digan, Padre en el cielo, hágase tu voluntad. Perdónanos nuestras deudas, dijo el Padre Nuestro. Y luego pasó a otra cosa y dijo, si realmente van a conseguir algo en la oración, tienen que seguir pidiendo hasta que lo obtengan. Y contó la historia de un hombre que tocó la puerta del vecino a medianoche y dijo, tengo visitas, dame un poco de pan. Y la persona que estaba dentro dijo que ya era tarde. No, voy a seguir tocando hasta que te levantes y me des ese pan. Y el vecino tomó el pan y Jesús dijo, si siguen tocando a Dios para que les abra, si siguen pidiendo, recibirán. Y luego dijo esto, y no tengan miedo de lo que Dios les da, porque los padres terrenales no les dan cosas desagradables y dañinas a sus hijos. Si un niño pide un poco de pan, el padre no le da una piedra, ni un escorpión. Y si nuestros padres terrenales no nos hacen esto, ¿qué pasará con tu Padre Celestial? Y luego dijo esto, y con esto termino. Si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que siguen pidiéndolo? Y con esa sola frase estaba diciendo esto. Puedes tener el poder que tengo. Puedes tener la unción que tengo. Puedes hacer las cosas que hago. Puedes continuar con el ministerio que he comenzado. Puedes ser tanto lo que soy si siguen pidiendo hasta que obtengan el poder. Y ahí debemos dejarlo esta mañana. Y el próximo domingo por la mañana retomaremos la historia del Evangelio de Juan, que nos lleva aún más lejos en cómo recibimos el poder que Jesús tenía. Señor Jesús, hemos aprendido acerca de las cosas que has hecho en los días de escuela dominical. Escuchamos acerca de todas estas cosas maravillosas, pero de alguna manera las tratamos como de hace mucho tiempo y de muy lejos. Hemos comenzado a darnos cuenta esta mañana de que no hace muchos, ni está tan lejos, porque todavía estás vivo y tu espíritu está disponible. Y te agradecemos que prometiste que el mismo poder que tenías podía ser nuestro también. Difícilmente podemos comenzar a darnos cuenta de las implicaciones de esto. Difícilmente puedo empezar a imaginar lo que sucedería si todos nosotros en esta iglesia tuviéramos el mismo poder que tú tuviste. Pero Señor, te pedimos que aumentes nuestra fe, paso a paso, a medida que avanzamos en estos estudios, hasta que estemos listos para pedir y seguir pidiendo hasta recibir lo que pedimos. Lo pedimos por tu nombre. Amén.